frente al temor y a la organización en general por la invitación a este evento tan importante y a la vez tan entrañable. A mí me corresponde hablar del estudio del miocardio para entender la función, si usar fracción de eyección o usar strain. En primer lugar, voy a ver las diferencias que hay entre la fracción de eyección y el strain a la hora de evaluar la función miocárdica. Y en segundo lugar, de cómo las técnicas de strain pueden llegar a entender la función cardíaca. Empezaremos por la controversia entre strain y fracción de eyección. Todos sabemos qué es lo que es la fracción de eyección. Es un parámetro que mide el efecto de la función del motor cardíaco. La fracción de eyección no mira el motor, no mira la función del músculo. Tiene indudable utilidad clínica, selecciona pacientes para diferentes tratamientos, tiene indudable utilidad pronóstica, es un potente predictor de mortalidad, es el referente de la función sistólica en todas las guías y por último tiene una amplia utilización en la clínica diaria. Esta es su principal ventaja. Sin embargo, si nos centramos en eco, adolece de problemas técnicos. Casos con pobre calidad, este problema está resuelto con los nuevos equipos, con el uso de contraste o con la resonancia magnética. Estimación subjetiva, esto se resuelve con la actual cuantificación automática. Requiere aceptar unas asunciones geométricas que se resuelve con el uso de 3D o de resonancia magnética. Y también se le achaca gran variabilidad, que también disminuye con el uso de 3D, RM y automatismo. Con esto lo que quiero decir es que con la nueva tecnología, la fracción de eyección, los problemas técnicos de la fracción de eyección no son realmente un problema en el momento actual. Lo que sí que tiene la fracción de eyección son problemas de base. Veamos. La fracción de eyección no refleja la patología. Una fracción de eyección del 65% está bien, perfecto, pero no sabemos si es una hipertrofia, si es una insuficiencia mitral. Necesito además la patología para interpretar la fracción de eyección. Refleja muy parcialmente la función miocárdica. La fracción de eyección no analiza el motor, el músculo, solo ve parcialmente su afecto y además solo refleja la función radial del músculo cardíaco. Tiene gran dependencia de la carga y de la frecuencia cardíaca, como todos sabemos. Y por último, tiene una bajísima sensibilidad para detectar disfunción. Solo tenemos que ver que el 50% de las insuficiencias cardíacas tienen fracción de eyección normal. Y en estos casos de mala función cardíaca, por definición, la fracción de eyección ni se entera. Estos puntos tienen difícil solución, y es aquí y no en la medida donde está el problema de la fracción de eyección. A pesar de ello, la fracción de eyección es nuestra guía. Y no hay otra guía mejor. Veamos con la misma perspectiva el strain. A diferencia de la fracción de eyección, el strain mira el motor y sus componentes, mira el músculo cardíaco. El strain no es una única medida. El strain es una forma de analizar la función del músculo cardíaco de diferentes maneras, usando diferentes parámetros de medida, analizando la deformación en diferentes sentidos, viendo la deformación global, segmentaria o por capas, y obviamente podemos analizar las 4 cavidades. Además, últimamente, hasta podemos corregir por carga y ver el trabajo cardíaco. De todo esto, lo que más respaldo tiene es el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo, y es lo que inicialmente voy a comparar con la fracción de eyección. El global longitudinal strain o el strain longitudinal global es el promedio de la deformación longitudinal de todos los segmentos miocárdicos. Tiene una indudable utilidad clínica y pronóstica, como se ha demostrado, pero no está respaldado por las guías y su aplicación clínica en el momento actual es muy limitada. No se usa rutinariamente, las guías no nos obligan a hacerlo, tiene mala accesibilidad, no todo el mundo puede hacer global longitudinal strain en todos los equipos de su laboratorio y hay una falta de homogeneidad entre las casas. No todas las casas hacen realmente lo mismo. Aquí está el problema, porque si miramos a las limitaciones técnicas, tiene menos problemas técnicos que la fracción de eyección. Requiere buena calidad de imagen, sí, como la fracción de eyección. Es más objetiva que la fracción de eyección. Tiene menos variabilidad que la fracción de eyección. En azul clarito está la variabilidad de la fracción de eyección y en oscuro la del global longitudinal strain. Y no requiere asunciones geométricas. Y sobre todo tiene menos problemas de base. Se quiere aproximar a la patología. Hay datos del strain que sugieren amiloidosis o cardiopatía isquémica o asincronía.
analiza el motor cardíaco, la función miocárdica y sus componentes. También, no vamos a decir otra cosa, también depende de la carga y de como la fracción de eyección, pero tiene mucha mejor sensibilidad que la fracción de eyección para detectar disfunción miocárdica. Para demostrar la diferencia voy a basarme en casos. Este es el primer caso. Este es un caso que tiene una fracción de eyección del 66%. Perfecto. Pero le hacemos el Global Longitudinal Strain y sale un valor de menos 3,7. Fatal. Si consideramos normal valores en valor absoluto por encima de menos 17, está muy mal. Entonces, ¿qué piensan? ¿Es evidente que la fracción de eyección indica una función sistólica normal? ¿O es evidente que la fracción de eyección se equivoca y no ve una función sistólica muy anormal? Veamos. Miren, este es un caso de un paciente con amiloidosis ingresado en insuficiencia cardíaca franca. Es evidente que en este caso la fracción de eyección ni se entera. Sí, ya sé, me van a decir que es un caso aislado, muy particular y que puede ser un poco tendencioso. Yo no creo que sea así. Veamos más casos. ¿Y cómo podemos dar casos? Vamos a hacer una cata. Sí, vamos a hacer una cata. Todos ustedes habrán hecho una cata alguna vez. Para la mayoría no expertos en vino, puede ser una situación incómoda, no quedar mal. Al ver la botella uno se relaja. Este es un vino de 50 euros, luego este es un vino buenísimo. El problema es si hacemos una cata ciega. ¡Qué estrés! Me equivocaré, diré que es muy bueno el vino, que es muy malo. Hagamos lo mismo con el corazón. Vamos a seleccionar 5 casos. El primer catador se llama fracción de eyección y valora no solamente el número de la fracción de eyección, sino también ve cómo es el volumen y el comportamiento de los volúmenes durante el ciclo cardíaco. El segundo catador es el Global Longitudinal Strain y además de ver el número también ve el ojo de buey con el strain segmentario. Y no piensan lo mismo. Hay casos en que discrepan clarísimamente. ¿Qué piensan? ¿Es evidente que la fracción de eyección valora correctamente la función sistólica de los casos? ¿O es evidente que la fracción de eyección se equivoca y no ve casos con función sistólica anormal? Quitemos el papel a las botellas. El primer caso, con fracción de eyección y global longitudinal strain normal, es un sujeto sano. Perfecto. El segundo caso es una miocardiopatía hipertrófica apical. La fracción de eyección está conservada, pero el músculo de los segmentos apicales está enfermo y no se contraen adecuadamente. La fracción de eyección ni se entera de esa disfunción. El tercer caso es otra amiloidosis, ya hemos visto esto. El cuarto caso. El tercer caso era un paciente ingresado con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En estos casos, por definición, la fracción de eyección ni se entera. Y en el último caso que hay acuerdo es un caso con miocardiopatía dilatada. Es decir, la fracción de eyección no es una buena herramienta para ver la función sistólica. Sin embargo, nosotros, conociendo la marca, sabiendo qué patología tiene, si es una hipertrófica o una insuficiencia mitral severa o lo que sea, hemos aprendido a manejarnos muy bien con la fracción de eyección. Sí, me van a volver a decir lo mismo, que son casos aislados y tal, igual. Vamos a ver muchos casos. Vamos a ver muchos pacientes. En esta diapositiva vamos a presentar la relación que hay entre la fracción de eyección y el global longitudinal strain en dos poblaciones distintas. La primera imagen representa a pacientes valvulares antes de la intervención y la segunda son pacientes isquémicos. Las gráficas son prácticamente iguales. Conforme empeora la fracción de eyección, empeora el global longitudinal strain. Perfecto. Pero si miramos los casos con fracción de eyección deprimida por debajo del 50%, casi todos los pacientes tienen un global longitudinal strain alterado. Si miramos los casos con fracción de eyección normal, no es lo mismo. Muchos casos tienen global longitudinal strain normal, pero muchos global longitudinal strain alterado. Hay muchos casos en estas poblaciones de sujetos con cardiopatía que tienen fracción de eyección normal y el strain anormal. Muchos. Y estos pacientes tenían más eventos en el seguimiento. Y es porque la fracción de eyección tiene una visión muy limitada de la función miocárdica. Muy específica, pero muy poco sensible. El global longitudinal strain es más sensible porque se altera cuando se afecta la capa subendocárdica, que es la primera que se afecta.
tiene que haber una fricción transmural para que se afecte también el componente radial, que es el que más influye en la fracción de eyección. Por eso, la fracción de eyección es poco sensible y esto tiene importancia en el manejo de nuestros pacientes. Pero el strain longitudinal global es solo un apartado de las técnicas de deformación. Pasemos a ver la segunda parte de mi charla, cómo se aproximan las técnicas de strain al análisis de la función cardíaca. El primer problema es que es muy difícil conocer la estructura cardíaca. Muchas disecciones anatómicas del corazón han estudiado esto, siendo la teoría de la banda continua de Torrens-Wasp la que más interés y aceptación científica ha tenido en los últimos años. Sabemos que en el corazón hay una disposición en espiral de las fibras musculares, que es una reminiscencia de las espirales y de los vórtices que se repiten en la naturaleza. Es una disposición de una gran potencia energética. Hay acuerdo en el que el corazón hay unas fibras oblicuas hacia la derecha en la superficie epicárdica y hay otras fibras oblicuas pero hacia la izquierda en la superficie subendocárdica que se entrecuentran en un vórtice apical. Los estudios histológicos con tensor de difusión, con RM, confirman esta afirmación e incluso el Dr. Torrens-Wasp indica que siguen la teoría de la banda continua de Torrens-Wasp. Esta disposición de las fibras produce una gran fuerza de aspiración y de expulsión y explica cómo una contracción longitudinal de la fibra, que solo es de un 10%, consigue una eyección de más del 60% del volumen. Además, el cambio del ángulo en que se cruzan las fibras miocárdicas durante la contracción desde el endocardio al epicardio hace que el grosor de la pared aumente un 40% cuando el aumento de grosor de la fibra es solamente de un 8%. En resumen, el miocardio es una máquina de estructura muy compleja, diseñada para ser muy eficaz. Veamos ahora cómo es la herramienta usada para analizar el motor, el strain. Nos encontramos con el segundo problema. Ya hemos visto la complejidad de la herramienta. No solo es una técnica, son diferentes técnicas y diferentes posibilidades de analizar la deformación miocárdica. Podemos analizar la deformación miocárdica con modo M. El modo M tiene una gran resolución temporal, pero no siempre se puede conseguir un modo M de todos los segmentos. Podemos utilizar el DTI, que igualmente tiene una gran resolución temporal, pero es Doppler y depende del ángulo. Solo verá bien la deformación en la dirección de los ultrasonidos, es decir, en la longitudinal. El speckle tracking se basa en imagen anatómica, por lo tanto no depende del ángulo, pero tiene un bajo frame rate. Está muy validado en longitudinal, pero como la resolución tangencial de los ultrasonidos es peor, está menos validado para la radial y para circunferencial. El speckle 3D soluciona los problemas de desplazamiento entre planos y permite analizar en el mismo latido todos los segmentos. Requiere muy buena imagen y tiene menos frame rate que con 2D. Por último, la resonancia magnética usando tagging, usando técnicas de feature tracking, es la última en llegar y analiza todos los parámetros sin los problemas de resolución de las técnicas anteriores, pero adolece de un bajo frame rate. Sigamos. ¿En qué dirección tenemos que estudiar la contracción? Si las fibras miocárdicas tienen una dirección conocida, a mí me gustaría ver la contracción miocárdica en esa dirección, pero eso no es posible. Así que se ha normalizado la contracción en componentes, un componente longitudinal, un circunferencial, la rotación y un componente radial. Pues bien, las fibras subendocárdicas son las responsables del componente longitudinal. Las fibras subepicárdicas del componente circunferencial y de la rotación, y la suma de ambas del componente radial. ¿Con qué parámetro debo yo estudiar la deformación? Son diferentes parámetros. Podemos medir la distancia que se desplaza un segmento. Cuando usamos el TAPSE con modo M, estamos utilizando una técnica de deformación. Pero también lo podemos hacer con DTI o con speckle. Podemos medir la velocidad con que se produce ese desplazamiento. Cuando medimos la velocidad de la onda E con DTI, utilizamos técnicas de deformación. Esto es sencillo, es accesible y tiene unas aplicaciones clínicas demostradas. Pero como sabéis, no siempre desplazamientos con tracción. Puede haber tracción de segmentos vecinos.
También podemos medir el porcentaje de engrosamiento de un segmento o de acortamiento de otro con respecto al componente basal. Esto es el strain. O la velocidad de ese engrosamiento o acortamiento, que esto es el strain rate. En estas imágenes se ven curvas de strain y de strain rate con Doppler tisular. Con speckle tracking podemos ver el strain y el strain rate longitudinal, circunferencial, radial, como vemos en esta diapositiva. Como la contracción longitudinal y circunferencial produce un acortamiento de la fibra, las curvas van hacia abajo. Sin embargo, durante la contracción, el componente radial implica un engrosamiento de la pared miocárdica, por lo tanto las curvas van hacia arriba. Podemos reproducir una diapositiva como esta con desplazamiento y velocidad de desplazamiento. Nos queda la rotación. La disposición de las fibras miocárdicas entre endocardio y subepicardio hace que en la eyección el ápice rote en sentido antihorario y la base en horario. Esta rotación ápice-base se mide en grados. La diferencia en grados entre ápice y base es el twist. Y normalizado para la longitud del ventrículo izquierdo es la torsión, como se ve en las curvas de abajo. Pero las técnicas de deformación nos permiten más posibilidades de estudio y de desarrollo. Por ejemplo, esta herramienta la hemos desarrollado nosotros en el Hospital Ramón y Cajal y permite ver el centro de referencia longitudinal. Todo el corazón se contrae hacia el ápice. Estamos acostumbrados a pensar que el ventrículo izquierdo se contrae hacia el centro de la cavidad, pero también lo hace hacia el ápice. El centro de referencia longitudinal es el ápice del ventrículo izquierdo. El corazón se contrae hacia el ápice, que permanece inmóvil. Fijaros, esto es un enfermo al que se le puso una prótesis aórtica y tras la cirugía el centro de referencia cambia hacia la pared lateral del ventrículo derecho. Esto explica por qué disminuye el TAPSE y por qué se produce el movimiento paradójico septal tras cirugía cardíaca. Vamos a ver ahora cómo vemos la función cardíaca con técnicas de formación. Los trabajos de Sengupta son muy clarificadores a este respecto. La activación eléctrica comienza con las fibras de Purkinje subendocárdicamente cerca del tabique apical y viaja hacia la base, siendo la pared posterior basal la última región en activarse. Esta activación eléctrica da lugar a una activación mecánica. Durante la contracción isovolumétrica se inicia el acortamiento de las fibras subendocárdicas del tabique apical. Hay un gradiente subendocardio-suepicardio. El acortamiento de las fibras subepicárdicas se retrasa y este coincidirá con la aparición de la eyección ventricular. El acortamiento de las fibras subendocárdicas se contrarresta estirando las fibras subepicárdicas. Esto produce un importante aumento de la tensión miocárdica útil para elevar la presión ventricular, que es lo que la contracción produce en esta fase. Pero también sucede que el acortamiento de los segmentos apicales produce un estiramiento de los segmentos laterobasales que todavía no se han estimulado. Además, el acortamiento predominantemente de las fibras subendocárdicas y el estiramiento de las subepicárdicas da lugar a una breve rotación del ápice en el sentido de las agujas del reloj. Durante la eyección, ambas fibras, subendocárdicas y subepicárdicas, se contraen. Ahora predomina otro gradiente, el gradiente de deformación longitudinal de ápice a base. El acortamiento del segmento basal posterolateral se retrasa hasta el periodo de la relajación isovolumétrica, produciendo una contracción postsistólica. Esto se ve en las curvas de strain y en las imágenes en movimiento. Este fenómeno explica por qué durante la eyección el anillo mitral está accionado hacia el ápice y explica el primer mecanismo de gran importancia para la eyección. Al final, el acotamiento de las fibras subepicárdicas da como resultado una rotación en sentido anterior del ápice y una rotación en sentido de las agujas del reloj de la base del ventrículo izquierdo. El resultado neto de la torsión es el estrujamiento del ventrículo izquierdo, que junto con la contracción circunferencial contribuye a la eyección como segundo mecanismo. Voy a terminar mi charla dando unos conceptos teóricos de aplicación práctica. Todos sabemos que desplazamiento no es igual a contracción.
Un segmento totalmente necrótico puede desplazarse porque lo mueve el segmento vecino. Pero deformación tampoco equivale a contractibilidad. Puede haber contracción sin deformación. En la contracción isomolométrica, el miocardio se está contrayendo, elevando la presión. Sin embargo, el miocardio no se deforma en esta fase. Y también puede haber deformación sin contracción. En la fase telesistólica, el miocardio se está acortando porque la aorta sigue abierta. El ventrículo se está vaciando. Sin embargo, la contracción activa ya ha terminado. Cuidado con el concepto de strain. Strain dice que el ventrículo se ha deformado, pero no que se esté deformando. En la imagen, en la línea roja, el strain en ese momento indica que el ventrículo, el miocardio se ha contraído hasta ese nivel. Sin embargo, el strain rate dice que en ese momento el ventrículo no se está contrayendo. Acortamiento y estiramiento son recíprocos. Cuando un segmento se contrae, expande a los segmentos que no se contraen, sobre todo los acinéticos. Al terminar la contracción, los segmentos acinéticos vuelven a su posición inicial. Parece que se están contrayendo, pero sin embargo no hay contracción activa. Hay que tener en cuenta los mecanismos de compensación. Sabemos que si hay un segmento cinético, los segmentos sanos, para compensar, se hacen hipercontráctiles. Pero también si hay una capa hipercontráctil, las otras capas miocárdicas, para compensar, se hacen hipercontráctiles. Por último, la deformación refleja contractilidad, precarga y poscarga. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Conforme aumenta la precarga, aumenta la deformación. Pero para la misma precarga, a más poscarga, menos deformación. Y a menos poscarga, más deformación. Y a más contractilidad, más deformación. Y a menos contractilidad, menos deformación. Es decir, que la deformación depende de contractilidad, pero también de condiciones de carga. Y una última diapositiva de cómo se integran todos estos conceptos en la clínica. A la izquierda, un miocardio normal. En un miocardio normal, el strain longitudinal, circunferencial, radial y la rotación son normales. La fracción de eyección es normal. Si hay disfunción pseudoendocárdica, cae el componente longitudinal. Para compensar, aumenta el strain circunferencial y la torsión. De resultado, se mantiene el strain radial y se mantiene la fracción de eyección. En el hipotético caso de que hubiera disfunción subepicárdica, caería el strain circunferencial y la rotación. Aumentaría la contracción longitudinal, con lo cual se mantendría el strain radial y la fracción de eyección. Solo cuando hay un daño transmural cae todo y también cae la fracción de eyección. Por lo tanto, esto es un fenómeno muy tardío en la disfunción miocárdica. Acabemos con las conclusiones. La función sistólica se estudia mejor con strain que con fracción de eyección. Sin embargo, no debemos perder toda la información y conocimiento adquirido de la fracción de eyección. El uso conjunto de la fracción de eyección y el strain parece lo más recomendable tanto para uso clínico como para la estratificación pronóstica. El estudio de la deformación miocárdica nos permite aproximarnos mucho más al conocimiento de la función miocárdica. La complejidad de la estructura miocárdica y las diferentes técnicas para el estudio del strain hace que el trabajo para el conocimiento de la función sea lento, pero desde luego muy estimulante. No puedo acabar mi charla sin darle las gracias al Dr. Torrent Was por todo lo que nos ha enseñado. Muchas gracias a todos.